Hablando de QCD, la vez pasada nos habíamos quedado, pues después de hablar del modelo de quarks y la predicción de la existencia del omega menos. Entonces, hoy pues voy a empezar hablando del modelo de partones y luego después un poco de la cromodinámica cuántica. Y este último punto de teorías efectivas de QCD, pues ya será en una última sesión. Entonces, este es el esquema de un experimento de dispersión inelástica profunda en Slack. Es completamente análogo a este experimento de Rutherford del que leemos en, pues, en los libros de física moderna. Es un blanco de protones, es un blanco de átomos de hidrógeno o de helio, no estoy muy seguro. Les lanzamos electrones y, bueno, electrones de altas energías hacia el blanco y lo que queremos ver es cómo estos electrones salen dispersados, ¿no? Y también pues podemos arrancar un protón del núcleo y recibirlo en otro lugar. Entonces resulta que este experimento tiene dos regímenes. A bajas energías pues voy a ver un choque inelástico, esto se comporta como bolitas de billar. Pero luego cuando voy a energías más altas, pues voy a tener esto que llamo dispersión inelástica, donde inicialmente tengo electrón-protón, pero luego al final tengo electrón más otras cosas. Y justo en estas otras cosas es donde uno puede empezar a ver aparecer todas estas partículas de las que hablamos del zoológico de hadrones. Eh, entonces, en un caso, pues tenemos ángulos pequeños. Como les digo, se comporta como objetos rígidos. Aquí dice como bolas de boliche o como en el billar. A lo mejor como bolas de boliche es más adecuado porque el protón es mucho más grande, mucho más pesado que el electrón. Y luego en este régimen de dispersión inelástica, pues lo que tengo en el estado final ya no es un protón. Pero tampoco puedo decir que las cosas que tengo en el estado final fueran necesariamente cosas que estaban adentro del protón, sino más bien pues tengo una variedad de cosas en el resultado. Y entonces este tipo de experimentos pues son los que nos dieron información para poder seguir en nuestro estudio, en nuestro entendimiento de la interacción nuclear fuerte. ¿Cómo hacemos esto? Entonces la cantidad que nos interesa, la cantidad que es importante, es esto que llamamos la sección transversal. Y la sección transversal mide con qué probabilidad ocurren estos procesos de dispersión. Se define de esta manera como está aquí en la pantalla. Es el número de eventos por unidad de tiempo divididos por la cantidad de partículas con las que estoy bombardeando por unidad de tiempo, es el flujo incidente y la densidad de blancos, ¿no? ¿Cuántos centros dispersores tengo yo ahí en mi blanco para que los electrones puedan llegar y chocar? Tiene unidades de área. Entonces, de manera más o menos intuitiva, podemos pensar que representa algo así como el área efectiva, una especie de tamaño que le puedo asociar a la interacción. Y entonces, mientras más grande sea ese tamaño, pues más fácil es que la interacción ocurra. Y entonces la probabilidad va a ser más alta y espero tener más eventos cuando los cuento en mis detectores. La sección transversal total, pues va a estar compuesta de la parte elástica más la parte inelástica. Y la parte inelástica es la que tiene la información interesante sobre qué está ocurriendo en el interior de los nucleones, ¿no? De la materia nuclear. Entonces, en particular, en la dispersión inelástica profunda, nos interesa ver cómo depende esta sección transversal, por un lado, de los ángulos, lo que llamamos la distribución angular, de en qué direcciones salen dispersadas las partículas que me interesan, pero también cuál es la energía de estos objetos que están saliendo. Básicamente, cuánta energía está yéndose a cosas que no veo, ¿no? ¿Cómo varía con eso? Y entonces puedo relacionar la dispersión elástica con la inelástica. Entonces, lo que es importante para nosotros es que esta sección transversal diferencial puedo escribirla en términos de unas funciones que llamo las funciones de estructura y que tengo que medir.
Y entonces estas funciones de estructura son las que me van a dar información, o en términos de las cuales voy a formular modelos sobre qué está sucediendo en el interior de la materia nuclear. Son estas dos funciones, W1 y W2, que dependen de la energía que está transfiriendo el electrón a mi sistema hadrónico, ¿no? Entonces, básicamente mido la energía del que viene, la energía del que sale, y la diferencia, pues, es esta cantidad nu. Y también me importa la transferencia de momento. Y entonces estas funciones de estructura, pues, son las que contienen información sobre la estructura interna. Resulta que la gente se dio cuenta, y bueno, hay toda una historia aquí sobre una serie de instrumentos o una serie de mm, cantidades teóricas con las que uno intentaba relacionar distintas secciones transversales y que le daban reglas de suma y cosas así, a través de las cuales la gente se dio cuenta que estas funciones de estructura podían simplificarse si se escribieran en términos de una variable adimensional, que era esta variable de Bjork. Eh, ok. Y entonces en términos de esta, pues vamos a ver que tenemos resultados experimentales que fuertemente sugerían que esta idea de los quarks como constituyentes de la materia nuclear tenía sentido o tenía un sustento experimental. Eh, entonces, es famoso el experimento de Rutherford que nos dio pues este modelo de la materia donde en vez de tener este átomo que era unos electrones como pasas suspendidas ahí en un pan o en un budín, o a lo mejor pues si hiciéramos una versión mexicana de eso, pues sería otra cosa, a lo mejor serían como los elotes, ¿no? Ahí en unos frijoles puercos. Pues es un experimento de dispersión de este tipo. Tenía un blanco, tenía partículas incidentes, y entonces en vez de tener solamente deflexión a ángulos pequeños, que es lo que esperaban, de pronto tenían alguna que era ángulos muy grandes y que hablaba de que había dado pues con un núcleo dispersor mucho más denso de lo que esperaba. Entonces, estos experimentos de dispersión inelástica profunda, pues son completamente análogos a este experimento de Rutherford. Esto es básicamente la misma. O sea, hay eventos a ángulos muy grandes y estos eventos a ángulos muy grandes sugieren que en el interior del protón, en el interior de la materia nuclear, hay constituyentes. Y estos constituyentes es lo que llamamos partones. Entonces, esta idea la propone Feynman, dice, bueno, en realidad el protón está hecho de una colección de cosas que están adentro, que son constituyentes puntuales, hace una serie de suposiciones matemáticas, trabaja en un límite de transferencia de momento infinita que le permite simplificar todas sus expresiones. Y entonces dice, bueno, lo que ocurre es que cuando estoy a energías suficientemente altas para el electrón que es incidente, básicamente este ya no ve el protón como un objeto único, sino que interactúa de manera individual con los partones que están adentro. Y entonces es posible tratar esto como si estos partones pues fueran partículas libres. Y entonces ya hago la dispersión del electrón con esta partícula libre y bajo esa suposición de que estos partones se comportaban así, puedo utilizar mis mediciones de la sección transversal y por lo tanto de las funciones de estructura para inferir algo sobre cómo son estos partones, cuáles son sus propiedades y cómo están interactuando con los electrones. Entonces, ese es el modelo de partones. Entonces, esta variable de Bjorken adimensional podemos interpretarla como cuánto momento, qué porción del momento del protón cargaba el partón que estoy golpeando. Y entonces, pues en un mundo igual, y sobre todo en protón que está hecho solamente de quarks ligeros, pues pensaríamos que estas fracciones pues deberían ser de aproximadamente un tercio, ¿no? Esta variable x pues va entre 0 y 1. En el límite en el que vale 1 pues básicamente tengo dispersión elástica, como si todo el momento del protón pues lo llevara ese objeto, ¿no? Y la predicción es que a valores grandes de Q cuadrada, o sea, cuando el electrón es suficientemente energético para interactuar con los partones, eventualmente yo debo de ver un fenómeno de escalamiento donde mis funciones de estructura
ya no dependen de Q cuadrada, ya solamente dependen de X. Y entonces esta predicción representa lo que esperaríamos ver si en efecto el protón está compuesto de partones. Y resulta que esta predicción fue verificada experimentalmente. Hay aquí, por supuesto, pues siempre estoy contando la historia un poco folclórica, ¿no? Es como cuando nos cuentan la historia de la revolución en la primaria y parece que todo el mundo era amigo y ya después uno lo lee con más cuidado y todos se odiaban entre sí y se mataron entre sí y hay muchos más detalles y muchas más cosas interesantes. Entonces, por supuesto, alrededor de todo esto hay mucho más, pero esta, digamos, línea narrativa pues nos va como dejando las ideas importantes, ¿no? Que participaron en la construcción de QCD. Entonces, estas justamente son estas curvas donde para un valor fijo de X, vemos que la dependencia con Q cuadrada pues casi desaparece. O sea, estas líneas se vuelven casi horizontales. Entonces, hay pequeñas violaciones a este escalamiento que llamamos escalamiento de Bjorken, pero pues sí vemos una especie de comportamiento universal donde estas líneas se van haciendo horizontales y eso significa que en efecto la dependencia con Q cuadrada desaparece. Y por supuesto hay una dependencia con X porque entonces esto pues, corresponde a líneas diferentes. Y entonces esto fue lo que consiguió convencer a muchísima gente de la comunidad de que en efecto los quarks existían. Ni siquiera Gell-Mann creía en la existencia de los quarks. De hecho, cuando habla de ellos, dice que uno puede construir su modelo, extraer de él relaciones entre observables y después tirar el modelo, ¿no? Con sus grados de libertad que él consideraba que posiblemente no iban a poder observarse nunca. E incluso lo comparó con con un plato de la cocina francesa, donde uno cocina faisán entre dos tiras de carne de venado, me parece, y luego se deshace del venado y sirve nada más en faisán. Entonces su propósito es como que darle ahí el sabor, estar en el entorno, pero no te lo comes, solamente te comes el faisán. Entonces los quarks, para mucha gente, pues eran como el venado, ¿no? Como una cosa que era un ingrediente en la formulación de la teoría, pero al final la teoría pues simplemente podía hacer relaciones entre cantidades observables y nos podíamos deshacer de los quarks, o no necesariamente teníamos que creer que los quarks estaban ahí. Sin embargo, esta serie de resultados experimentales pues cambiaron la opinión de la comunidad, ¿no? Y entonces los quarks pues sí eran vistos como algo que tenía una cierta realidad. Además, si uno supone que estos partones tienen ciertas propiedades como partículas, por ejemplo, cierto valor del spin, resulta que puede encontrar relaciones entre estas dos funciones de estructura, ¿no? W1 y W2, o en el límite de escalamiento F1 y F2. En particular, hay esta relación de Calan-Gross que dice que si mis partones tienen spin un medio, entonces hay esta relación que está en pantalla entre F1 y F2. O equivalentemente, la cosa que se podía medir era el cociente entre la sección transversal longitudinal y transversal. O sea, donde longitudinal y transversal se refiere a direcciones con respecto a la del electrón incidente. Entonces, como experimentalmente el valor de esta R era muy pequeño, pues eso sugería que, de acuerdo con esta relación de Calan-Gross, en efecto los partones portaban un spin de un medio. Y de hecho eso abre bueno, en un momento comento más sobre eso. O sea, hay un acertijo con el spin del protón que ha durado muchos años y también ha sido muy productivo para la física de partículas. Entonces, pues las cosas o cosas que uno puede calcular, que puede medir además, es estas distribuciones para distintos valores de X de fracciones de momento. Entonces digo, bueno, entonces los quarks los partones, perdón, con los que me estoy dispersando, ¿qué fragmento del momento del protón portan? Y entonces se llevan los experimentales bueno, toda la comunidad una sorpresa, porque aproximadamente en estos podemos encontrar que los quarks, las cosas que podemos asociar a quarks, las que tienen spin un medio y cumplen con la relación de Calan-Gross, pues están llevando más o menos la mitad del momento del protón. Y eso fuertemente nos sugiere que debe haber otras cosas allá adentro, ¿no? Que debe haber otros constituyentes. A estos constituyentes, pues ahora les llamamos gluones.
¿no? Entonces, pues de nuevo es el experimento pidiéndonos añadir más elementos a nuestros modelos, ¿no? Se encontramos con una anomalía. Ya teníamos esta imagen de partones, partículas de un medio ahí en el interior del protón, y luego nos llevamos la sorpresa de que no son suficientes, que tenemos que añadir más objetos. Entonces el modelo de partones está muy bien, establecía la realidad de los quarks, nos permitía avanzar y decir, ah, bueno, entonces tenemos que tomarnos en serio esta idea de Gell-Mann, esta idea del sabor, de que tenemos tres quarks ligeros, luego esta idea del color, de que estos quarks no podemos verlos, que solamente vemos estados ligados, que son incoloros, y tenemos estos acertijos que todavía permanecen con nosotros. ¿Dónde está el resto del momento del protón? ¿Por qué los partones se comportan como libres en estos experimentos de dispersión inelástica profunda, pero nunca los vemos libres, ¿no? Propagándose por el mundo. Y también, ¿por qué esta relación de escalamiento solamente es aproximada? O sea, ¿por qué a valores muy altos de Q cuadrado, entonces de pronto, pues esas líneas ya no son tan horizontales, sino que tienen una inclinación? Y entonces en el corazón de esto hay una especie de paradoja, porque por un lado la fuerza fuerte tiene que ser muy fuerte, tan fuerte que vence la repulsión electromagnética en los núcleos, tan fuerte que impide que los quarks se propaguen libremente, o sea, tan fuerte que confina el color, y por otro lado suficientemente débil para que en estos experimentos de dispersión inelástica profunda los quarks aparezcan, los partones aparezcan como libres. Y entonces el siguiente paso pues era intentar resolver estos acertijos. Entonces, en conclusión, el modelo de partones convenció a la comunidad de que sí había constituyentes puntuales en el interior de los protones, eh, explicaba, ¿no? O era consistente con cómo era la conducta de estas funciones de estructura a valores altos de Q, que bueno, en realidad ahora no los consideraríamos tan altos. Además, bueno, los experimentos nos permitían identificar estos partones como partículas de spin un medio y pues había un momento faltante, ¿no? Que sugería que había otros constituyentes. Entonces, este en efecto, pues fue un momento muy interesante en la historia de la física de partículas. Había, por un lado, mucho progreso, por otro lado, muchas ideas, pero además muchísimos datos, ¿no? Y entonces eso, pues, produce momentos donde las cosas avanzan de manera muy, muy rápida. Entonces, ¿cómo podemos reunir todas estas ideas en un solo marco teórico? Eh, Recordemos que entonces teníamos todas estas resonancias, este zoológico, incluimos los quarks, los sabores de quarks y los colores como ideas para poder poner un orden aquí. Y eso en efecto nos permite explicar un montón de las señales experimentales y de las partículas que habíamos descubierto. Pero resulta que los tres quarks que estaban en el modelo original, los tres quarks ligeros, U, D y S, resultaban ineficientes. Se empezaba a aparecer anomalías. Entonces, de pronto, cuando vamos a energías más altas, siguen apareciendo resonancias, pero estas resonancias ya no encajan en estos multipletes de quarks U, D y S, o no aparecen sus compañeros. Y entonces empezamos a preguntarnos, pues, qué estaba ocurriendo. Entonces, con solamente tres quarks, mm, pues hay varias predicciones que uno podría hacer que no se estaban cumpliendo. Y entonces, una manera de resolverlas era proponer que había un cuarto quark, que bautizamos como el Char o quark C. Eh, la primera inclinación de los físicos era esperar pues, que su masa fuera similar a la de los quarks ligeros. So, uno esperaría un quark C que fuera más o menos del orden de la masa, su masa fuera más o menos del orden de la masa del quark S. Y ese no se había visto. Entonces, pues había que construir experimentos más potentes y energías más altas. Y como esta predicción del cuarto quark en efecto explicaba muchas de las propiedades, involucrando no solo interacciones fuertes, sino también interacciones débiles, pues hubo muchísimo interés en buscar.
Y entonces en noviembre de 1974, dos experimentos diferentes, en Brookhaven y Slack, reportaron su detección y ambos les dieron, bueno, a los líderes de ambos experimentos les dieron el premio Nobel. Entonces, unos los llamaron el J, otros los llamaron el Psi, y entonces le llamamos el J-Psi o el J-Psi. Y resulta que es pues sustancialmente más pesado que los quark ligeros. O sea, la masa del quark Cham es de 1.3 gigaelectronvoltios, ¿no? Entonces estamos en miles de megaelectronvoltios, que es pues por donde estaban las masas de los quarks U y D. Eh, Después, no mucho después, unos pocos años después, aparece un quinto quark, el quark bottom. De hecho, pues había ya, por el hecho de que hay tres familias de leptones, pues la idea de que probablemente podía haber otra familia adicional de quarks. Pero de nuevo, las búsquedas eran a energías que resultaron ser bajas, porque entonces en la medida en la que voy subiendo de familia, pues estos se van haciendo más pesados, pero este efecto es más dramático en el caso de los quarks que en el caso de los leptones. Entonces, bueno, en 1976, un año antes de que el Upsilon se describiera formalmente, ya Fermilab había anunciado el descubrimiento de un nuevo estado ligado que sugería una masa de un quark más o menos como creo que el estado ligado pesaba como 6 y cachito, entonces a lo mejor el quark iba a pesar como 3 gigaelectronvoltios. Después, con más estadística, la señal desapareció. De hecho, la gente se refería a esta partícula como el UPS Leon, porque Leon Lederman era quien estaba al frente de Fermilab. Y de hecho, este evento pues hizo que los físicos de partículas se volvieran más estrictos en cuanto a su noción de qué significaba un descubrimiento. Entonces aquí tenían una señal que tenía una probabilidad de aparecer aleatoriamente, a lo mejor una en 50, que podríamos pensar que es un número pues suficientemente pequeño, ¿no? En 50 es 2%. Pero pues si hago muchísimos experimentos, eventualmente eso va a ocurrir, que de manera simplemente aleatoria voy a tener cosas que parecen señales y que cuando tengo más datos, pues se van suavizando y desaparecen. Entonces ahora nuestro estándar es mucho más riguroso y se lo podemos quizá atribuir un poco a este evento del Upsilon. Entonces, el botón, que era necesario para explicar estos estados, y ¿por qué tenía que ser un tipo de quark nuevo? Porque no decaía como hubiera sido y no tenía los números cuánticos que tendría que tener si hubiera estado hecho de los quarks anteriores, ¿no? O sea, eso predeciría, pues tiene que haber toda esta serie de canales de decaimiento que tendríamos que observar y que no observamos. Entonces concluimos, pues, que tiene que ser alguna cosa más novedosa. Y bueno, el último, si ustedes se fijan acá, pues si yo quiero completar que los quarks sean simétricos con los leptones, pues tendría yo que agregar ahí no solamente un quark cargado negativamente, como el D y el S, que sería el B, sino también uno cargado positivamente, que es lo que llamaríamos el top. Entonces, ese top, pues se estuvo buscando primero en la vecindad del B, después como 10 veces más pesado. Finalmente apareció mucho después, 1995, cuando ya todo el mundo estaba seguro de que tenía que estar en algún lugar, pero no era evidente dónde, en 174 gigaelectronvoltios. O sea, estamos hablando de que es 50 veces menos, 30 y pico veces, ¿no? Más pesado que el boto. Este es el fermión más pesado que tenemos de hecho, la partícula más pesada que tenemos en el modelo estándar de partículas. De hecho, el peso es comparable con el de un átomo de oro. Aquí hay un evento candidato para el top, ¿no? Ahí registran el decaimiento de un top. En Fermilab se esperaba entre 30 y 50 gigaelectronvoltios, aparece en 5 veces eso. Y bueno, se buscó en varios experimentos. Al final, Tevatron era el único que tenía suficiente energía en el centro de masa para producirlo. Entonces ellos fueron quienes lo describieron. Y entonces con eso, pues ya teníamos restaurada de alguna manera la simetría entre leptones y quarks. 6 leptones, 6 quarks. Y todos los hadrones que hemos observado pueden explicarse en términos de estos 6 quarks. De hecho, yo tengo
un amigo muy querido, que por algún tiempo fue a conferencias donde se discutía la posibilidad de una cuarta generación, ¿no? Entonces tener otra copia del electrón y del neutrino y del quark U y del quark S, pero todavía más pesados. Y esa conferencia dejó de realizarse porque básicamente LHC nos convenció de que si una cuarta generación existe, tiene que estar muy, muy por arriba en masa, de manera que con los experimentos que tenemos actualmente y los que planeamos construir prontos, no esperamos ver. Ok. Ok, ya está, ya con poquitos eventos, 17 eventos de cero, 19 eventos en CDF, pues que nos convencimos, ¿no? Que ahí estaba el Quark Top. Entonces, abajo a la derecha tenemos una masa, una gráfica de las masas que está en escala logarítmica, ¿no? Entonces, las masas de los quarks van desde mega electronvoltios, 2.3 pesa el OP, hasta 173 gigaelectronvoltios, ¿no? Esos son 5 órdenes de magnitud. Entonces, la masa del top entre la masa del op es del orden de 10 a la 5, ¿no? Entonces, pues es muchísimo más pesado. Sus otros números cuánticos son idénticos, ¿no? Un quark U y un quark T solamente se distinguen en que el quark top es muchísimo más pesado. Y solamente los quarks de la primera generación, el U y el D, pues forman parte de la materia estable porque están en los protones y neutrones. Todos los demás hadrones en los que participan otros quarks, pues viven poquito tiempo y desaparecen, ¿no? Y como discutimos la vez pasada, pues los encontramos como resonancias en nuestros procesos de dispersión en colisionadores. Entonces, partiendo del zoológico, teníamos nuestro modelo con tres quarks y luego le fuimos añadiendo, ¿no? El charm, el bottom, QCD es anterior al descubrimiento del bottom y al descubrimiento del top, pero pues incorpora todo esto, ¿no? Y no tiene problemas, digamos, para agregar ahí un doblete más. Y en efecto la gente esperaba que estuviera ahí, ¿no? Estas simetrías fundamentales, bueno, algo ahí muy importante es el que una simetría de Lagrangiano eh, se preserve cuando consideramos efectos de correcciones cuánticas, cuando sumamos sobre estados intermedios. Eso se llama que la simetría no tenga una anomalía. Pues bueno, el que el modelo estándar no tenga anomalías, en efecto requiere que yo tenga el mismo número de quarks que de leptones, ¿no? Entonces, pues allí las simetrías fundamentales predecían que teníamos que encontrar eventualmente al bottom y al top. Hasta la fecha no entendemos la jerarquía de sus masas. Entonces lo que sí podría haber pasado es que el bottom y el top fueran muchísimo más pesados que lo que nuestros aceleradores podían encontrar. Eso, igual, ¿no? Traería otras complicaciones, porque entonces cómo es el Higgs tan ligero, etcétera, etcétera. Pero no tenemos una razón fundamental para decir, ah, sí, estas masas son lo que tienen que ser. Y de hecho ese problema, la jerarquía entre las masas de los quarks y los leptones, el que llamamos el problema de pequeña jerarquía, sigue siendo una de las preguntas abiertas más interesantes a las que ustedes pueden, pues, dedicarse, ¿no? A las que se pueden enfrentar. No se ve que la solución esté cercana. Seguro habrá mucho que hacer ahí. Entonces, este cuadro teníamos en los 70s. Los hadrones están hechos de quarks. Está este número cuántico del color. Tenemos este comportamiento libre a altas energías. O sea, los partones se comportan como si no estuvieran confinados. Pero por otro lado, nunca vemos un quark libre. Y entonces la pieza faltante era poner todo esto en un marco que explicara todo simultáneamente y que me permitiera dar respuesta a estos acertijos. Y eso lo hicimos a través de una teoría cuántica de campos. Ese fue, digamos, esa es la lengua franca de la física de partículas ahora. Ese es el marco teórico en el cual encontramos una respuesta. No era la única opción, déjenme nada más decir que había una visión que competía con la de la teoría cuántica de campos, que es lo que la gente llamaba democracia nuclear o el bootstrap, donde bootstrap alude a la idea de que imagínense que tienen ustedes unas botas y entonces ustedes se agarran de las hebillas de las botas, empiezan a jalar y se levantan en el aire, ¿no? Eso se llama levantarse uno pues, por sus propias botas. Es una metáfora muy común
cuando la gente quiere decir que no le debe nada a la sociedad, que lo hizo todo él mismo. Y en este caso, la idea de la democracia nuclear era que había que tratar a los protones, a los neutrones, a los piones, a los caones, a todos los hadrones, como si fueran iguales y simplemente construir las secciones eficaces de dispersión de unos con otros, de unos en términos de otros. Y la esperanza era que la teoría estuviera suficientemente restringida por propiedades como que las probabilidades sumaran uno, como que todas mis funciones fueran funciones enteras en el plano complejo, de manera que eso me restringiera tanto que la solución fuera única, pero pues resulta que esto no es así. Y entonces al final la visión que triunfó pues fue la de la teoría cuántica de campo. ¿Cuál es la receta para construir una teoría cuántica de campo? Entonces estas teorías de campo tienen simetrías espaciotemporales, la simetría de Lorentz, entonces supongamos que esa es así. Después tenemos que identificar las simetrías internas. En este caso, para QCD, esa simetría interna sería el color. Y esa, en el modelo de Gell-Mann, pues era una simetría global. Lo que uno tiene que hacer para tener una teoría cuántica de campos es promoverla a una simetría local, donde yo pueda hacer una transformación de color aquí y una diferente en otro punto del espacio. Entonces, si yo puedo hacer eso, eso significa que tengo que tener un objeto que lleva la información o que guarda la información de qué cambios estoy haciendo dónde. Y eso es lo que llamamos un campo de norma. Y esos campos de norma hacen que estas simetrías internas locales impliquen la existencia de interacciones entre las demás partículas que no son campos de norma. Entonces, si yo además tengo partículas que tienen color, pues entonces estas van a interactuar a través del intercambio de estas partículas o de estos campos de norma, ¿no? Que en este caso es lo que llamamos los gluones. Y entonces uno termina con un lagrangiano que puede escribir de manera muy compacta, donde la suma es sobre los sabores de los quarks, o sea, sobre up, down, strange, charm, bottom y top. Y esa D encierra las interacciones de los fermiones con los campos de norma. Y el último término, el que tiene las Gs, pues tiene las interacciones, tiene el término cinético y las interacciones de los campos de norma. Entonces aquí la mayor diferencia con la teoría de campo pues más popular de la época, que era la electrodinámica cuántica, era que en este caso los campos de norma, los portadores de la interacción, también estaban cargados, también interactuaban. Y eso lo hace que sea cuantitativa y cualitativamente muy diferente, ¿no? Completamente otro mundo. Entonces, yo puedo tener dos tipos de simetrías internas, ¿no? Ya dijimos, las simetrías las describo a través de un grupo, lo vimos en el caso del SU2 del isospin, lo vimos en el caso del SU3 del modelo de quarks. Eh, Estos grupos de simetría pueden tener una propiedad que se llama ser abeliano o ser no abeliano. Ser abeliano significa que el orden de los factores no altera el producto, que yo puedo hacer transformaciones que pertenecen a ese grupo en el orden que yo quiera y el resultado va a ser el mismo. Mientras que si el grupo es no abeliano, eso significa que si yo hago transformaciones en distinto orden, voy a obtener distintos resultados, porque las transformaciones no conmutan. Y entonces, ese tanto en el que fallan en conmutar, lo que está del lado derecho aquí en el conmutador de los generadores del álgebra, eso justamente me mide la fuerza con la que los campos de norma interactúan. Ajá. Y entonces, en el caso de la electrodinámica, ese F mu es solamente un término cinético, mientras que en el caso de la cromodinámica cuántica, este G mu que tengo del lado derecho de la pantalla, pues incluye la parte cinética, pero también incluye interacciones entre los campos de norma. Y entonces esa es la diferencia importante. Y eso significaba que desde el punto de vista de hacer cálculos con ella, QCD era órdenes de magnitud más complicada que la electrodinámica cuántica. En el caso de los fotones, pues bueno, ahí a lo mejor me faltan otras líneas de campo, ¿no? Que salen radialmente de ella, pero el punto es que hay interacciones que están súper extendidas en el espacio. Mientras que en el caso de si yo tengo un quark y un antiquark, tengo objetos con color, las líneas de campo están concentradas, se forman esta especie de tubos de flujo
O sea, no se permite que las líneas del campo de los gluones se extiendan hacia el espacio, sino que todas, ¿no? Están ahí conectando a los quarks. Y entonces esto es lo que produce este fenómeno del confinamiento, este hecho de que yo no vea los quarks nunca libres. Entonces vamos a hablar más de eso. Entonces, para eso, pues tengo que introducir una idea nueva. Y entonces déjenme, me regreso un poco a la cosa básica con la que estamos tratando. O sea, lo primero es que pues siempre queremos tener teorías que son predictivas, ¿no? Yo voy a calcular algo y luego el colega experimental va a hacer una cosa ahí, heroica y se va a meter a un tiro de una mina a no sé cuántos kilómetros de profundidad y va a poner ahí un detector y va a salir y va a publicar una gráfica donde están unos puntitos que me dicen, ah, pues así es la sección eficaz de dispersión de estas cosas y entonces el teórico pues va a intentar que su modelo pase por esos puntos. Entonces, a partir, por ejemplo, de un lagrangiano como el de QCD o como el de QED, pues uno calcula amplitudes de transición entre ciertos estados iniciales y ciertos estados finales, y esos pues terminan asociados a cosas que se pueden medir, secciones eficaces, anchuras de decaimiento, lo que sea. Y entonces, como normalmente nuestras teorías tienen algunos parámetros libres que nadie nos puede decir cuánto valen, como por ejemplo las masas de los quarks, pues entonces usamos algunos de estos observables para fijar nuestros parámetros. Y si tengo más observables que parámetros, pues entonces ya tengo una teoría predictiva porque esos observables que no usé para fijar mis parámetros, ahora los puedo predecir. Y entonces cuando los predigo bien, estoy muy contento, destapo una botella de champaña, y preparo mi viaje a Estocolmo, ¿no? A recibir una brillante medalla. Entonces eso es tener una teoría predictiva. El problema con la teoría de campo es que a veces partiendo de un lagrangiano puede ser que yo no tenga en efecto una predicción. Y la razón es la siguiente. Por ejemplo, este es un caso muy sencillo en QED. Uno empieza el lagrangiano en QED, se pregunta cómo es la dispersión electrón-positrón. Y entonces uno puede calcular ahí alguna amplitud y tiene una cierta forma, ¿no? No importan los detalles, es alguna función, por ejemplo, del ángulo entre estos y de la energía en el centro de masa. Pero entonces cuando yo hago ese cálculo que me costó ahí toda una tarde y estaba yo ahí comparando, ¿no? Con mi lista de las reglas de Feynman, cómo convertir esta cosa muy abstracta en un cálculo específico. Y después quiero ir a compararlo con mi colega experimental, pues me doy cuenta de que en realidad lo que el experimental mide, pues no es exactamente lo que yo calculé, porque yo estoy calculando un primer término en una expansión perturbativa. Y yo podría pensar, si la expansión perturbativa es buena, pues eso va a ser la mayor parte, ¿no? Y todo lo que siga va a ser chiquitito. Pero realmente lo que el experimento está midiendo, pues es todo. Tenía un profesor colombiano, que me dio mi curso de introducción a las partículas, que solía decir de manera un poco teológica que el hombre era analógico, digo, perdón, que Dios era analógico y el hombre era digital. Y lo que quería decir era esto, o sea que en la naturaleza pues está sumado todo, pero cuando nosotros analizamos algo, pues queremos aislar siempre el efecto más importante e ignorar todo lo demás. Pero a veces esas cosas que ignoramos, pues resulta que sí son muy importantes. Si alguno de los términos de mi expansión perturbativa no cumple que se está haciendo más pequeño, pues estoy en problemas. Por ejemplo, en este problema sencillo de dispersión electrón-positrón, una de las contribuciones a segundo orden tiene esta forma que está hasta arriba. Esta sería la amplitud de probabilidad. Y entonces yo después lo que voy a querer calcular, pues es el módulo al cuadrado de esto. Pero no voy a llegar a tanto porque antes puedo inmediatamente darme cuenta de que acá arriba tengo cuatro momentos, acá abajo esto tiene un momento, esto tiene otro, y entonces esto es una cosa que va como algo así como la integral de x a la cuarta entre x cuadrada, ¿no? O sea, una cosa que cuando yo considero todos los valores posibles del momento, pues me va a dar infinito. Y eso no es una propiedad nada más de los fermiones, o sea, no es porque sean partículas de spin un medio, porque sean electrones, positrones, es una propiedad muy general de la teoría de campo. Entonces aquí debajo está el equivalente para cuando uno considera la dispersión, pero ahora con escalares, se ve mejor porque tengo cuatro momentos arriba y cuatro momentos abajo, pero al final eso
tampoco es suficiente porque eso diverge logarítmicamente. Y entonces los coeficientes en mi expansión pues pueden ser infinitos. Y entonces eso significa que no tiene, o eso hace que yo pierda ese valor predictivo. Entonces estas divergencias ocurren porque estoy sumando sobre todo los estados intermedios. O sea, mis integrales van hasta valores arbitrariamente altos del momento. Van de cero a infinito, básicamente. Pero entonces heurísticamente nos podemos imaginar que cuando yo estoy considerando cada vez energías más grandes, pues a lo mejor tengo suficiente energía para producir más partículas. Y entonces tengo más y más y más y más contribuciones. Por eso se me hace infinito. Más técnicamente, lo que uno podría decir es que, bueno, estos factores que tengo acá atrás, que van como uno en k menos m más y epsilon, o uno en k cuadrado menos m cuadrado más y epsilon, son propagados. Si tuvieron un curso sobre esto de métodos matemáticas de la física, son funciones de Green. Y estas funciones de Green, pues son las soluciones de las ecuaciones de movimiento cuando tengo deltas de Dirac, ¿no? Cuando tengo fuentes que son singulares. Y entonces estas son distribuciones que en general siempre van a tener singularidades. Y entonces cuando yo quiero considerar todas estas posibilidades, estoy incluyendo en mi suma puntos donde tengo el propagador que va de un punto a ese mismo punto o una serie de propagadores que al final están evaluados en el mismo punto en el espacio-tiempo. Y entonces esta propiedad de estas distribuciones de tener singularidades, pues como que se agrava, ¿no? Tengo todas las singularidades juntos y esa cosa diverge gachísimo. Pero además hay una cuestión aquí que requiere cierta honestidad intelectual de nuestra parte, que es saber cómo estoy sumando a energías arbitrariamente altas si yo solamente conozco la teoría hasta donde llegan mis aceleradores. Entonces, la verdad es que no conocemos qué está ocurriendo con la teoría de energías muy altas. Entonces, la pregunta es por qué estamos sumando sobre esos estados si realmente la verdad es que no sabemos qué onda. Y bueno, en 1947 hizo este comentario Hans Bethe, que siempre me ha parecido muy chistoso. Estaba hablando de las contribuciones a un lazo, me parece que a los espectros atómicos. Y entonces dice, bueno, como esto, en todas las teorías que hay, sale infinito, es cero, ¿no? Siempre lo hemos ignorado. Pero es muy razonable porque entonces no voy a reportar mi resultado como infinito. Claramente estoy hablando de una cosa, un fenómeno físico que existe en la realidad, que no es infinito, pues tengo que hacer algo con esto. Entonces, me gustaría discutir muy brevemente un pequeño modelo de juguete que a lo mejor nos puede dar luz sobre qué está ocurriendo, pues con esta predictividad de la teoría. Y entonces justamente esto es lo que nos permitió entender por qué QCD confinaba el color. Y entonces por eso es que esta idea es muy importante. Entonces ténganme paciencia. Vamos a pensar que tenemos una teoría muy sencilla, la más sencilla que nos podemos imaginar. Tiene dos variables y entonces mi teoría me relaciona una con otra. Hay una cantidad F que se puede medir, que depende de una cantidad de X, y mi teoría tiene un parámetro libre que llamo G0, que no sé cuánto vale. Y entonces f de x se puede escribir como una expansión en serie de potencias en este parámetro G0 desconocido, que pues yo tengo la esperanza de que sea pequeño, para que pues yo pueda truncar mi serie y calcular a cierto orden. Y entonces ya voy a estar contento. Por ejemplo, imagínense que F es la sección de dispersión entre quarks y X es la energía en el centro de masa al cuadrado. Entonces, habíamos dicho que lo que hacíamos cuando teníamos parámetros libres era que medíamos una cosa y con eso ya fijábamos nuestros parámetros libres y nuestra teoría era predictiva. Entonces, si yo mido f para algún valor de x, pues ya sé cuánto vale f de mu, a un valor de x igual a mu, ya sé cuánto vale f de mu, y en principio de ahí yo debería poder despejar mi G0. Y una vez que ya fijé cuánto vale mi G0, pues ya tengo una teoría predictiva, todos estamos muy contentos, vuelvo a destapar el champán, ¿no? O el Donayan o lo que sea. Entonces, esta medida de f de mu, pues me define una cosa, le voy a llamar un parámetro renormalizado, g de mu, y entonces yo lo que quisiera es poder usar esta medida para reescribir el valor de mi G0 y entonces ya tener una teoría predictiva.
El problema es que, como vimos, algunos de los coeficientes en mi expansión pueden tener singularidades. Entonces pensemos que, por ejemplo, mi F1 tiene una cantidad como esta cantidad tiene una divergencia logarítmica. Y entonces, si mi expansión es singular, tiene coeficientes que son singulares, pues entonces la relación entre mi parámetro G0 de mi teoría original, que llamamos el parámetro desnudo, y G mu, esto que llamo el parámetro renormalizado, pues en principio puede ser muy compleja. Porque ¿cómo voy a despejar eso si algunos de los coeficientes son infinitos? Entonces, lo que quisiéramos hacer es de alguna manera remover las singularidades para poder despejar. Porque estas divergencias pues ponen en riesgo el que nuestra teoría sea predictiva y ponen en riesgo nuestra velada con champaña y nuestro viaje a Estocolmo, y entonces eso no lo podemos permitir. Entonces inventamos una técnica, un método que llamamos la renormalización, que justamente sirve para recuperar la finitud de nuestra teoría y poder hacerla predictiva. ¿Cómo funciona? Mi hipótesis es que el problema es que mi teoría está formulada en términos del parámetro desnudo, y ese parámetro desnudo es el parámetro incorrecto, porque ese parámetro desnudo mismo podría ser infinito. Y entonces, pues como que mi expansión en términos de G0, pues no tiene mucho sentido. Sin embargo, yo sé que esta es una cantidad real, yo puedo medir f para algún valor de x, ¿no? Mido f de mu. Y entonces digo, bueno, entonces eso me debe dar acceso a un parámetro, pues que sí va a ser el bueno. Entonces, lo primero que hago es decir, bueno, me quiero imaginar una versión de mi expansión perturbativa, de mi teoría, donde los coeficientes están bien definidos. Esa no es la teoría de verdad. De hecho, hacer que estén bien definidos normalmente involucra empeorar las cosas en el sentido de que tengo que introducir un parámetro nuevo. Las dos cosas más populares que hacemos los físicos de partículas es, si yo me regreso a eh, a esta expresión de acá para F1, una cosa que puedo hacer es no integrar de cero a infinito, sino integrar de cero a lambda mayúscula, ¿no? Algún parámetro que yo pongo. Y digo, bueno, al final voy a tomar el límite donde esa lambda va a infinito, y si hice todo bien, ese límite ya no va a importar, ¿no? O sea, como que provisionalmente me voy a asegurar de que esto sea finito para yo poder despejar, encontrar el valor de mi parámetro desnudo. Luego ya tomo el límite donde lambda va a infinito, y si hice todo bien, espero que la teoría resultante siga siendo finita. La otra opción es algo que se llama regularización dimensional, que es, en vez de integrar sobre una dimensión, en este caso, o sobre cuatro dimensiones, ¿no? En el espacio de Minkowski, digo, bueno, voy a integrar en una más épsilon dimensiones. Y entonces o una menos épsilon dimensiones. Y entonces me voy a fijar que eso ya no sea divergente, pero va a terminar con cosas que van como uno en epsilon. Y entonces, de nuevo, cuando mande epsilon a cero, pues ahí se recupera la divergencia. Pero si hice todo bien, espero que todos los términos que van como uno en epsilon se cancelen, y entonces me quede con una teoría finita. No importa tanto, o sea, ahí en principio un número infinito de maneras de regularizar. De hecho, lo que tendríamos más bien que fijarnos es que nuestras regularizaciones respeten las simetrías del problema, y ahí hay varias historias interesantes que contar de cosas que han pasado en la historia de la física por no poner atención en ese punto. Pero la idea es simplemente entonces que modifico mi teoría para poder despejar, y una vez que ya despejé y eliminé todo rastro de mi parámetro desnudo, tomo un límite que en principio recuperaría la expansión inicial, y digo, eso define mi teoría predictiva. Y en esa teoría predictiva ya no va a aparecer G0, sino que va a aparecer G mu. ¿Ok? Y entonces, fíjense que eso significa que hemos ganado mucho porque la teoría es predictiva, pero el costo es que ahora los parámetros de nuestra teoría dependen de dónde los medimos. Y entonces puede ser que yo haya decidido medirle una energía, mis colegas en otra parte del mundo hayan decidido hacerle otra energía, y entonces necesito una manera de comparar mis resultados con los suyos. Y lo que eso va a implicar es que estos parámetros de la teoría pues van a tener distintos valores para ellos y para mí. Decimos que estas son parámetros o acoplamientos que corren con la energía, porque cuando yo hago este procedimiento a distintas energías, pues termino con distintos valores. Entonces, en QCD, justamente esto ocurre con varias de las cantidades que entran a la teoría.
sea, son divergentes altas energías. Y entonces eso significa que de este lagrangiano tan compacto y tan bonito que yo les puse, donde en efecto había un parámetro de acoplamiento metido ahí en la definición de la D mayúscula, pues tengo que redefinir los parámetros para no tener ya los parámetros desnudos, sino utilizar parámetros que ahora van a depender de la energía. Y eso es lo mismo que decir que la fuerza de la interacción entre quarks, en este caso, pues va a depender de a qué energía lo esté yo midiendo. Y ya a lo mejor con eso se empiezan a imaginar por dónde puede venir la solución a esta paradoja de la fuerza de las interacciones fuertes, o este hecho de que cuando le doy con suficiente fuerza a un catorrazo a un protón, los partones se comportan como si estuvieran libres. Es una consecuencia de este corrimiento de la carga de color, ¿no? Del acoplamiento entre los quarks. Entonces, matemáticamente, ¿cómo se describe este corrimiento? Pues es a partir de esto que llamamos la función beta, que si lo ven, no es más que mu veces la derivada de mi parámetro con respecto a mu, ¿no? Donde mu, pues estamos pensando que es la energía lo que lo estoy midiendo, porque eso es lo que regularmente hacemos, ¿no? Aunque en principio puedo, tengo versiones de esta idea que no son para física de altas energías. O sea, esto es súper importante y popular, por ejemplo, cuando uno hace física de la materia condensada o del estado sólido. Entonces ahí uno o los colegas que se dedican a eso prefieren pensar en este parámetro mu como la distancia a la cual estoy observando el sistema, que es una idea muy relacionada. Cuando voy a altas energías, pues voy a distancias pequeñas. Cuando voy a bajas energías, pues voy a distancias grandes. Entonces ellos escriben estas ecuaciones en términos de una longitud característica a la cual yo quiero entender mi sistema y los parámetros van a correr con la distancia, así como nosotros los físicos de partículas decimos que corren con la energía. Y entonces cuando uno toma el lagrangiano de QED y el lagrangiano de QCD y se pone a hacer este procedimiento y calcula las funciones beta, se encuentra con que QED y QCD son en algún sentido cosas opuestas. O sea, la función beta de QED es tal que la constante de acoplamiento, básicamente la carga, la intensidad con la que las partículas cargadas interactúan, crece con la energía. Entonces, mientras voy a energías más grandes, más fuertes es la interacción. Pero la función beta de QCD es tal que esto ocurre al revés. Y entonces la constante de acoplamiento de QCD disminuye con la energía. A este fenómeno le llamamos libertad asintótica, ¿no? Es por lo que recibieron el Nobel Gross, Wilczek y Politzer en el 2004. Hay por ahí un físico muy prominente que está en desacuerdo con eso, dice que se lo merecía a él, porque al parecer él escribió esta función beta de QCD en un pizarrón durante una conferencia, pero nunca lo publicó porque su asesor le dijo, no, eso ni es nada, ¿no? Eso no es publicable o no vale la pena publicarlo. Y bueno, después estas personas lo publicaron y se ganaron el Nobel, ¿no? Entonces creo que ahí hay, no sé si cierto resentimiento, pero sí, cierta inconformidad. Pero bueno, Gross, Wilczek y Politzer calcularon la función beta de QCD. Si lo ven aquí, aparece NF. NF es el número de sabores, o sea, cuántos tipos de quarks diferentes tengo. Fíjense que si ese número de sabores es suficientemente, o sea, según voy variando el número de sabores, pues puedo hacer que cambie ese signo, ¿no? Necesitaría cuántos, necesitaría que eso fuera más grande que 11, ¿no? O sea, que 2NF fuera más grande que 33. O sea, necesitaría más de 15 tipos de quarks, 15 sabores, y en ese caso eso cambiaría el signo de la función beta de QCD. Y entonces esto pues justamente es la pieza que estábamos buscando para explicar estos acertijos que nos dejaba el modelo de partones. Porque entonces, claro, cuando hago mi experimento de dispersión inelástica profunda y la energía, el momento transferido es suficientemente grande, pues ya la constante de QCD se hace chiquitita y los partones se comportan como si estuvieran libres. Pero a bajas energías no veo un quark libre porque allí la constante de complemento en QCD es grande y entonces las interacciones fuertes son demasiado fuertes y no se puede escapar, ¿no? Está confinada. Eh,
Entonces el modelo de partones es como el límite de alta energía de la QCD. Y en efecto hay gente, he tenido igual compañeros que se dedican a hacer QCD en la región difractiva, con muy altas energías, donde la expansión perturbativa pues tiene todo el sentido del mundo, porque la constante de acoplamiento es más pequeña que uno, y entonces los términos sucesivos en la serie sí se van haciendo más chiquitos. A bajas energías, pues eso no ocurre, y entonces, pues tenemos que buscarnos otra manera de saber las cosas que queremos saber, ¿no? Entonces aquí en esta gráfica donde mostramos cómo cae la constante de acoplamiento de QCD, pues justamente hay un lugar donde tenemos confinamiento, ¿no? Donde los quarks ya no pueden ser libres. La contraparte de lo que llamamos libertad asintótica, pues es esclavitud infrarroja, ¿no? El hecho de que los quarks están condenados a vivir en el interior de los hadrones, a bajas energías. Donde, bueno, aquí justamente la escala, pues le da, de alguna manera cuantifica qué queremos decir con bajas y altas energías, que es una cosa que continuamente va cambiando con el tiempo. Ahora la gente piensa en colisionadores a 100 teraelectronvoltios. Esas energías eran lo que la gente ponía hace un cuarto de siglo para decir esto es inobservable, esto nunca lo vamos a ver, esto no puede ocurrir en la superficie de la Tierra. Entonces, de manera intuitiva, lo que podemos pensar es que justamente el potencial de interacción entre quarks, según va creciendo la distancia, pues tiene un cambio ahí cualitativo en su comportamiento. Y entonces llega a tener esta parte lineal donde es como un resorte, donde mientras más separo yo los quarks, más energía le estoy metiendo al sistema hasta que hay un punto donde esté suficiente para generar un par quark-antiquark. Y entonces en vez de que yo lo arranque y me quedo con un quark en la mano, pues lo que voy a hacer es que voy a tener dos hadrones, ¿no? Voy a arrancar un pión o una cosa así y aquí voy a tener otro hadrón, pero nunca un quark. Eh, es un poco lo que ocurre, por ejemplo, si ustedes cortan un imán. ¿No? Si ustedes dicen, yo tengo un imán, tiene un polo norte, un polo sur, lo parto a la mitad y no termino con un polo norte acá solo y un polo sur acá solo, ¿no? Que serían como cargas magnéticas. Termino con dos imanes. Es básicamente la misma idea. Pero ahora tenemos una teoría fundamental que nos explica el confinamiento. ¿Por qué todos los estados que yo observo son singletes de color? Porque los estados con color desnudo pues producirían un bonche de gluones y producirían más quarks y entonces eventualmente decimos que se hadronizan. Eh, Aquí hay dos eventos experimentales donde justamente tenemos en colisiones protón-protón, porque estos son de LHC. Estos conos, dos conos en un caso y tres conos en el otro caso, que son lo que llamamos jets, es que allí se producen un montón de partículas y cuando reconstruyes todo, lo que dices es, bueno, pues es que aquí justamente venía un par de quarks que se hadronizó y produjo todas estas cosas, ¿no? O en el otro caso, tenemos un quark antiquark y un gluón. Y entonces estos hadronizan, ya me producen cuanta porquería se quieran imaginar, que reconstruimos y decimos, bueno, pues sí, esto todo viene de un mismo evento, ¿no? Es una misma cosa esencialmente. Entonces, el día de hoy QCD, pues es una teoría ampliamente validada, fuertemente predictiva. Hay un montón de cosas que hemos hecho con ella. Hay un montón de cosas todavía que no podemos hacer. Hay lugares, justamente, digamos, hay energías intermedias, donde está todo el zoológico de hadrones, donde hay muchas cosas que nos gustaría poder calcular con mayor precisión, porque QCD contribuye a muchos procesos que son vitales para nosotros en la búsqueda de nueva física, de responder a las preguntas abiertas del modelo estándar, pero podemos estar contentos con que en efecto pues toda esta historia que les conté del siglo pasado, pues arribó a una cosa que es predictiva, que hemos contrastado muchas veces con el experimento y que tiene un gran poder explicativo. En particular, pues como la masa visible del universo está básicamente en átomos de hidrógeno, y la masa de los átomos de hidrógeno, pues es básicamente la masa del protón, y la masa del protón, muy poquito de ella es la masa de los quarks, que viene de las interacciones con el Higgs, casi todo viene de QCD, entonces por eso podemos decir que QCD explica el 99% de la masa visible del universo.
porque explica casi toda la masa del protón. Les decía que así como había este acertijo de por qué los partones solo llevaban la mitad del momento del protón, algo similar pasa con el spin del protón. O sea que si uno ve cómo es el spin de los partones, entonces no está alineado de tal manera que te produzca el spin del protón, sino que hay ahí fenómenos muy complicados que la gente tiene muchos años estudiando. Aquí esta imagen alude a una tecnología, a una cosa computacional que es, ok, no puedo tratar perturbativamente a QCD a bajas energías, por ejemplo, para intentar derivar de primeros principios estas funciones de estructura, crear estas funciones de distribución de partones, ¿no? Para ver cuánto momento lleva cada uno. No puedo predecir la masa del kaón, del rho, del omega, etcétera, en términos de primeros principios, porque estoy en la región donde la constante de acoplamiento de QCD es más grande que uno. Mi ecuación perturbativa no tiene mucho sentido. Entonces lo que la gente hace es decir, bueno, pues entonces vamos a hacer cosas no perturbativas. Vamos a resolver las ecuaciones de QCD de manera exacta pero numérica, bueno, no de manera exacta, no, perdón, de manera numérica, ¿no? Y entonces ponen una retícula y ponen pues condiciones a la frontera, no sé si han hecho alguna vez en un curso de métodos numéricos elemento finito para hacer la ecuación de difusión o una cosa así. Esto es una cosa muy similar, más complicada, pero eso también ha sido muy exitoso y entonces también nos da muchísima confianza con que QCD es la teoría correcta de las interacciones fuertes a las energías accesibles a nuestros experimentos actuales. Hay ahí también un montón de preguntas abiertas. Una participación mexicana importante en estos estudios, por ejemplo, a muy, muy altas energías. Espero pues justamente tener estado de la materia donde los quarks y bueno, los partones están libres, y eso lo llamo el plasma de quarks y gluones, y en las propiedades termodinámicas de este estado, pues pensamos que puede estar la explicación a algunas de nuestras preguntas sobre el universo temprano, entonces esto es una cosa de mucho interés, de mucha importancia. Pues bueno, ¿no? Para allá vamos. Entonces, eso es pues en gran medida lo que les quería yo contar sobre QCD. Aquí más o menos está como la historia que les conté, partiendo del isospin, el modelo de quarks, el modelo de partones, luego ya esta idea de tener una teoría cuántica de campos, una teoría de norma no abeliana, y estos desarrollos sobre la libertad asintótica, que pues al final nos terminan explicando eh, el confinamiento, ¿no? Que era uno de los grandes acertijos acerca de las interacciones nucleares. Y bueno, por otra parte, están allí de alguna manera, como evidencias experimentales o las ideas que nos permitieron establecer que estas cosas estaban correctas. Entonces, QCD me explica simultáneamente todos estos acertijos que desde la primera mitad del siglo pasado me estaba yo planteando, ¿no? Estos patrones de por qué tengo ciertos hadrones que tienen masas parecidas, que puedo acomodar de estas maneras geométricas, por qué tengo el confinamiento, por qué los partones se comportan como si estuvieran libres, cómo es que tengo esta paradoja de que la fuerza fuerte es a la vez muy fuerte y muy débil, y entonces todo esto me lo explica QCD, ¿no? Ok. Eh, yo creo que cuando yo era estudiante, lo que más difícil me resultaba era tener, pues, como que una perspectiva más global. Mi sentimiento es que los estudiantes se involucran en un proyecto, calculan una cosa, lo hacen con mucho entusiasmo, lo hacen muy bien. La verdad es que en México tenemos estudiantes brillantísimos, con muchísima iniciativa. Es para mí un verdadero placer, ¿no? Trabajar con estudiantes, pero me doy cuenta de que es muy difícil, pues, tener como esta visión global. Por eso he intentado un poco, más que quedarme mucho en los detalles, pues tratar de dar este cuadro global. Y entonces en las diapositivas que me restan, pues quisiera hablar un poco acerca del problema que es, creo, el más difícil al que se enfrenta uno cuando es un físico joven, que es decidir en qué trabajar, ¿no? Que es una buena idea. Y de hecho yo
tengo muy presente un físico, pues, venerable de nuestra comunidad, ¿no? Augusto, digo, perdón, Arnulfo Cepeda, llegó de postdoc a León donde estaba yo estudiando, este, y pues nos invitó a algunos estudiantes, y algunos profesores, pues a una pequeña reunión en una casa, ¿no? Y entonces salieron ahí, y los tequilas y los snacks, y estábamos platicando, y justamente la conversación se fue a este punto de cómo decide una persona en qué quiere trabajar, qué problemas son interesantes. Y entonces él decía una cosa así muy, que a mí me parecía muy fuerte, ¿no? Escoge un problema muy difícil que te vaya a durar toda la vida y dedícale tu vida y algo va a salir. Y había otras voces ahí que decían cosas diferentes. Decían, no, pues hazte experto a lo mejor en una manera de hacer las cosas y entonces de pronto toda la vida te vas a encontrar problemas donde esa manera de hacer las cosas puede ser útil. Bueno, en fin, otros decían, no, pues es que lo que tienes que hacer es estar muy en contacto con la comunidad, como tener el pulso de cuáles cosas está la gente haciendo, cuáles cosas son interesantes, y entonces ahí tú vas a encontrar algunas que te llaman más que otras, y así es como vas a poder decidir. Entonces yo aquí he intentado un poco bosquejar la historia de QCD, cosas que me parece que siguen siendo muy interesantes, cosas que no están resueltas. Y ahora me gustaría decir un poco más sobre cosas donde yo veo que hay cosas muy interesantes que hacer y que entonces me gustaría contarles porque pienso que eso pues puede abonar, ¿no? A esa toma de decisiones. Entonces una tiene que ver con esta era de las grandes cantidades de datos en las que hemos entrado. Resulta que las tecnologías de la información cada vez son más centrales a la ciencia. Yo tuve todavía algunos profesores que casi básicamente se negaban a usar la computadora. Yo conocí a uno que tenía una secretaria que le imprimía sus correos electrónicos, se los llevaba cada mañana, él los respondía en pluma y ya ella luego los respondía, ¿no? Era pues, pues sí, como de otra era. Pero eso pues ya no es así. Entonces, pues estos aceleradores son máquinas colosales en muchos sentidos, sí en el tamaño, sí en las energías que alcanzan, sí en a lo mejor las bajas temperaturas o los altos niveles de vacío, pero también en la cantidad de información que producen. O sea, de verdad es impresionante. O sea, en 2026 no sé si es tan actual este dato, pero en algún momento cuando hice yo esta diapositiva, la gente decía que esperaba del orden de 1000 petabytes de datos al año. Entonces eso es bueno, de hecho vamos en un momento a ver cómo compararlo. Entonces significa que producen pues como algo así como un petabyte de datos por segundo. Y entonces, bueno, ya hay disparadores, hay un sistema para decir qué es interesante y qué no es interesante. Al final, de todos modos, terminan almacenando una cantidad que es bestial. O sea, por ejemplo, esos 300 megabytes es el espacio en el que yo tenía guardada una versión de súper alta calidad del Dark Side of the Moon de Pink Floyd, que era mi orgullo. Entonces, imagínense, ¿no? Un Dark Side of the Moon por segundo. Eso es muchísimo. Eh, de hecho, el tráfico de datos en aceleradores es comparable con el Internet en todo el mundo. Entonces, eso, aquí hay un punto en la gráfica que representa 1.000 millones de personas navegando la red en términos de frecuencia de eventos contra número de bytes por evento. Y entonces, a la derecha y por arriba de esto, pues están Atlas, MS, LHCb. O sea, eso quiere decir que, en efecto, esto es una cosa un poco demencial, ¿no? Muy, muy en la frontera. Entonces, pues evidentemente no va a haber cómputo que pueda uno comprar en la tienda que pueda satisfacer estas necesidades. Y eso significa que una necesidad muy importante, pues es desarrollar tanto el software como el hardware especializado que puede tratar con una ingesta de datos de esta magnitud. Yo diría, eso es una cosa muy importante, muy interesante, cómo adaptamos nuestra manera de trabajar a este ambiente donde la cantidad de datos que tenemos es tan grande. Eh, Luego, este asunto de que yo tenga 6 quarks, el problema del sabor, no sé nada de sus masas, o sea, por qué son, o sea, sí sé mucho de sus masas, sé cuánto valen,
pero no tengo idea de por qué tienen los valores que tienen. Entonces, eh, una, no sé si decir la mayoría, pero un buen número de los problemas abiertos de la física contemporánea están atravesados por el problema del sabor. Entonces yo creo que sí o sí, ese es uno de los que de manera pues sistemática, conjunta, etcétera, pues tenemos que entrar, ¿no? Esta es nuestra tabla periódica moderna, arriba están los quarks, abajo están los leptones. No sabemos si hay más generaciones a muy altas energías, podría ser. El modelo estándar lo permite, de pronto ver esta regularidad, pues como cuando uno veía el decuplete o el octete o estos patrones, pues a uno le hacían pensar que había componentes más fundamentales. Entonces, ciertamente yo veo esto y me pregunto, bueno, ¿están los quarks y los leptones hechos de otras cosas? No lo sabemos. Yo creo que esa es una pregunta muy interesante. En general, ¿cómo restringir en una teoría de campo los campos de materia? ¿Por qué tenemos cierto número de campos de materia? ¿Por qué con ciertas cargas? Eso básicamente no sabemos nada, ¿no? O sea, no sale, hay como en todo intentos, hay ideas, pero no está claro, ¿no? Entonces creo que este es uno de los problemas que todavía nos van a durar toda mi carrera profesional y probablemente la de ustedes, ¿no? A lo mejor no toda, pero una parte. Eh, Como ya dijimos, tenemos un método entonces para clasificar las resonancias en términos de quarks, pero algo de lo que no hablé es que esta identidad de las resonancias, como esto está hecho de estos quarks, es dinámico debido a la presencia de interacciones más allá de la fuerza fuerte nuclear. Entonces, las interacciones débiles, como se muestra en este diagrama, que se lee de izquierda a derecha, me dice que esta partícula que yo tengo acá, que está hecha de un quark B y un quark anti-S, puede convertirse en otra partícula que está hecha de un quark S y un quark anti-B. Ajá. Entonces, y eso ocurre pues de manera espontánea. O sea, viene y de pronto se convirtió en otra cosa. Eso lo llamamos una oscilación, una transformación de una partícula en otra. Y entonces, el que estas cosas ocurran eh, es controlada por una matriz de parámetros libres, que tampoco no me fija en ningún principio fundamental, que me dice que los quarks de una generación se acoplan con los de otras generaciones también, pero poquito, ¿no? Entonces, esta matriz que tenemos aquí, pues en la diagonal hay números muy cercanos a uno y fuera de la diagonal son más chiquitos. Entender por qué estos números valen esto, pues también es parte del problema del sabor, porque tiene que ver con por qué tengo tres generaciones de quark, porque tienen distintas masas, porque tienen estas, les llamamos mezclas, ¿no? A estos números de acá, ¿por qué tenemos estas mezclas? Eh, con los neutrinos, como quizás sepan, ocurre algo muy similar, entonces también pueden cambiar de identidad en pleno vuelo. La matriz que correspondería no es para nada mínima. O sea, si ven, de hecho, pues son como del mismo orden todos los valores, fracciones de la unidad. Esto tampoco lo entendemos. Esto es un tópico de mucha actividad, muy interesante. Hay muchos experimentos existentes y planeados para medir con más precisión estas entradas de la matriz, medir las masas de los neutrinos o tener más información sobre las masas de los neutrinos. Y entonces eso es también una cosa que es muy interesante. Aquí justamente, bueno, el tamaño de los cuadritos es proporcional al tamaño del número. Entonces es como una manera de ver que en efecto la de los quarks pues es casi la identidad, es muy mínima, mientras que de la de los neutrinos pues no, no es así, es casi máxima. Bueno, el uno y el 3 sí es como más chiquito, pero de todos modos es interesante. Y luego está todo este asunto de que si uno quiere hacer modelos, cada vez sus modelos tienen más parámetros. Y entonces, pues mucho de lo que yo aprendí al menos sobre cómo hacer esto ya no es tan aplicable. O sea, si tienes 7 8 9 10 parámetros que entran en juego en tu modelo, entonces esta idea de que pues voy a aventar puntos al azar y voy a ver qué tal le pegan y luego voy a aventar otros más, etcétera, pues empieza a ser un poco disfuncional. ¿No? Y entonces como los modelos de física más allá del modelo estándar involucran un montón de nuevas partículas con sus masas y sus acoplamientos, pues la dimensión del espacio de parámetros cada vez es más grande, ¿no? O es muy grande.
podemos intentar reducir la dimensionalidad. Entonces, ese ya es un problema que me parece interesante, porque después resulta que uno añade muchos parámetros y no todos importan. O sea, hay algunos donde tú, no importa dónde le pongas, tus resultados casi no varían y entonces ese parámetro, pues como que es un poco irrelevante. Podrías intentar construir, simplificar tus modelos. Pero también, pues es que tienes que aprender otras técnicas para poder encontrar valores o puntos en ese espacio de parámetros que cumplan con tus restricciones experimentales. Y entonces también veo que una parte importante de la comunidad se está dedicando a desarrollar este tipo de técnicas, por ejemplo, inspiradas en algoritmos genéticos, o hay unas muy chistosas en cómo se mueven los enjambres de insectos o las parvadas de aves, que entonces tienen ahí una componente aleatoria, pero también una componente de seguir al líder, etcétera. Me parece que el desarrollo de herramientas para la comunidad también es una cosa muy importante, que tiene un espíritu como muy solidario. Ahí yo creo que en México nos falta todavía un montón, pero entonces yo diría, eso es una cosa también que está bien, que está como muy interesante. Y bueno, ya para cerrar, que hablé un montón, otra vez creo que hablé muy rápido, eh, quisiera poner un poco en contexto, pues esta cosa tan interesante, tan noble que están haciendo de estudiar ciencia. Entonces, de pronto veo en redes, en grupos de físicos de México y etcétera, una actitud un poco negativa en el sentido de que pareciera que el crecimiento de la física en México está un poco estancado. Eh, pero, por otra parte, la verdad es que es muy lejos el tamaño de nuestra comunidad de ser el que podría ser o el que debería ser. Entonces, por ejemplo, hay indicadores de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo de cuántos investigadores hay por cada 100.000 habitantes. Y entonces nos falta como un factor de 20, ¿no? Para estar en el promedio de naciones con economías similares a las de México. O sea, hay mucho espacio para crecer. Ujú. Entonces, el tamaño de la comunidad de gente que se dedica a STEM, ¿no? Ciencia, tecnología, ingeniería y medicina, pequeño, para el tamaño del país. Luego, en ese grupo, pues sigue habiendo cuestiones de desigualdad, barreras de acceso, tenemos problemas sociales, con el pensamiento crítico. O sea, yo de verdad a veces veo cosas que no me puedo creer en las noticias en términos eh, de cuál es la respuesta social a ciertos problemas, ¿no? Porque digo, bueno, a ver, pero esto es una solución viable. O sea, ¿cuál es la magnitud, ¿no? De las cosas de las que estamos hablando? Y entonces uno ve que en efecto ahí, esta comunidad, que les digo que es más pequeña de lo que en mi opinión debería ser, es muy necesaria y tiene una función social muy importante que no termina de hacer, pero que bueno, que estamos intentando que haga. Eh, México, esta gráfica es súper triste, es un país relativamente desinteresado en la ciencia, ¿no? En esta lista de países, pues está hasta abajo. Por supuesto, no son estos todos los países del mundo, hay países más desinteresados en la ciencia. Ese desinterés, pues suele tener que ver con la precariedad. Pero uno de los artículos de la Declaración Universal de los Derechos Humanos es que todos tenemos derecho a participar en el desarrollo de la ciencia y a beneficiarnos de ella. Y entonces es incluso, me parece, una cuestión de derechos humanos, pues limar las desigualdades, reducir las barreras de acceso, fomentar este interés, ¿no? Entonces hoy al mediodía, antes de venir acá a dar esta charla, estoy hablando con estudiantes de bachillerato. La intención es un poco esa, ¿no? A mí me gustaría ver que en el curso de mi vida, pues esa barrita se moviera, un poco al menos, ¿no? Hacia la derecha. Es muy común que cuando la gente habla de la ciencia y la tecnología y la ingeniería y bla, 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 pues enfatice que tiene una dimensión económica. En México, por ejemplo, el bono educativo es súper grande. Es decir, el salario promedio de la gente que tiene una carrera universitaria es como el doble del que tiene la prepa. El salario promedio de quien tiene un posgrado no es el doble del que tiene una carrera universitaria, pero comparado con otros países, digamos, similares en otros sentidos, pues sigue siendo bastante sustancial. El problema a lo mejor es que la escala absoluta de los salarios en México, pues sí es baja, ¿no?
Pero más importante quizá que esta dimensión económica, yo diría, es que la ciencia, pues es una forma de vida y es una manera de ver el mundo. Entonces me gusta mucho esto que dice Brian Greene, que es el proceso que nos lleva de la confusión a la comprensión de una manera que es precisa, predictiva y confiable. Y que eso es una transformación para quien tiene la suerte de experimentarla, pues poderosa y emocional. Entonces, pues bueno, muchas gracias por su atención. Esto es básicamente lo que quería yo contarles y estaré muy feliz de recibir sus preguntas. A ver el chat. No sé si alguien tenga preguntas, comentarios también. Yo tengo una pregunta, pero es Adelante. una pregunta un poco más personal sobre cuáles han sido los retos que ha enfrentado y cómo los ha enfrentado al intentar hacer comunidad con otros físicos dentro de la comunidad nacional e internacional, habiendo tantas diferencias de perspectivas, culturas, etcétera. Mm, somos animales muy sociales. En general, yo creo que la gente quiere hacer comunidad. A veces me he encontrado con que, pues se me ocurren dos cosas. Una tiene que ver con que me parece que históricamente en muchos lugares, sobre todo en los más consolidados, ha habido unas maneras muy jerárquicas de trabajar. Entonces, quizá a lo mejor se pueden imaginar como en estas novelas donde vas en un barco y hay un motín y el capitán se tiene que poner súper estricto y alguien le levanta la voz y entonces saca el sable y la corta la cabeza y esto se entiende en la narrativa como algo que está justificado porque si no, no sé, el barco se va a hundir. Como que siento que algunos lugares se quedaron en este modo de emergencia, ¿no? Entonces, donde tiene que haber una cabeza y todo es muy vertical. Eso creo que dificulta hacer comunidad. Yo creo que ya no es necesario. A lo mejor en algún momento sí estuvimos en riesgo de desaparecer, no sé, y entonces valía la pena, digamos, este tipo de cosas. Pero entonces también creo que la gente que ha sido formada en sistemas que son como más autoritarios encuentra difícil trabajar de manera más horizontal. Esa es una. La segunda tiene que ver con todo el sistema en el que estamos inmersos. Entonces, el sistema científico mexicano tiene muchas cosas que mejorar. Una de ellas es que, pues tenemos muchos jefes, ¿no? Entonces, como que si uno está en una universidad, pues trabaja para la universidad, pero también de alguna manera, pues trabaja para la SEP, también de alguna manera trabaja para el SNI, y entonces estos pueden dar instrucciones que sean incluso contradictorias, porque tienen distintas prioridades. Entonces, yo, por ejemplo, pienso que la comunidad debe hacer un esfuerzo en apoyar a los lugares que son emergentes. Y, por ejemplo, tenemos algunos colegas que fueron a fundar una carrera de física en Guajuapan de León, ¿no? En la tecnológica de la Mixtec. Y entonces yo he dicho, ah, bueno, pues esta gente es la que hay que juntar y demás. Pero resulta que las condiciones locales en las que están, pues a lo mejor no permiten eso, o incluso pueden ser mal visto, ¿no? Así como que por qué está saliendo tanto esta persona a otras universidades, no quiere dar clases, pues que dé sus clases aquí, o no sé. Entonces ese es el otro como obstáculo que he visto, el hecho de que no están alineadas todas las cosas, sino que distintas partes del sistema como que entran en conflicto. Pero fuera de eso, la gente quiere estar en comunidad. Hay una pregunta en el chat, la voy a leer yo. Dice, ¿sí se me escucha? Yo quiero de esto, o ¿por qué no te interesa esto? O sea, yo siento que ese deseo existe. Digo, siempre habrá gente que es huraña, ¿no? Pues la gente no va a los eventos, entonces pues, ni te la encuentras. Pero en general, yo pienso que sí hay ese deseo. La otra cosa es a lo mejor,
Mm, es un poco la misma idea. Así como la gente a lo mejor no ha aprendido a trabajar de manera horizontal, pues sí hay cuestiones de que hay gente que no ha aprendido a trabajar con gente que es diferente, ¿no? O sea, puede haber cosas como de intolerancia. O sea, yo creo que como comunidad somos tolerantes con la diferencia en el sentido de que la actitud es así como que pues a mí no me importa, pero no tan tolerantes con la expresión de esa diferencia. Y entonces eso pienso que sí puede ser algo que dificulte trabajar en comunidad. Por ejemplo, cuando tenemos colegas que son neurodivergentes y entonces pues funcionan de otra manera. Si tú dices, ah, yo soy tolerante porque trato a todos igual, a todos les pido lo mismo, pero la cosa que les pido deja fuera a cierta gente, pues no es cierto, ¿no? Que sea tan tolerante. Eso yo creo que es difícil, pero va cambiando poco a poco. No sé si contesté la pregunta. A lo mejor me fui por la tangente. Regina, creo que fue la que preguntó. Ah, dice sí, Elizabeth, muchas gracias. Ujú. Ok, ¿más preguntas o comentarios? ¿Recuerda, Selim, hacer el aviso del jueves o lo hacemos de una vez? De una vez, sí, el próximo jueves no hay sesión de QCD. Básicamente por esto justo que les estoy diciendo, de los distintos incentivos que existen en el sistema, todos los posgrados del Sistema Nacional de Posgrados se tienen que evaluar. La convocatoria salió hace un par de semanas y entonces, perdón, lo apagué a ver si se enfocaba porque me está distrayendo lo borroso que está. Y entonces, pues hay que dedicarse a eso, ¿no? Entonces tengo yo, como soy coordinador de la maestría en física acá, pues tengo que elaborar una serie de documentos para justificar nuestra existencia. Y entonces ya vi, dije, no voy a alcanzar a preparar lo que me hubiera gustado, que era hablar de teorías efectivas. Exacto, y aunque está la doctora Iraíz, tampoco puede este jueves, entonces ya les mandé correo con el calendario también actualizado porque el lunes 17 de noviembre es día de asueto y entonces pues no vamos a tener curso, entonces actualizamos el calendario. Son esas dos fechas básicamente. Ok, ¿más preguntas? Me pregunta Hay alguien una en el pregunta ahí chat, ajá, ¿qué en deberíamos el chat. pensar antes de iniciar una maestría? Eh, muchas cosas. Yo haría una lista, pero porque a lo mejor esa es mi manera de procesar la incertidumbre, hacer una lista y tratar de ver. Yo creo que las maestrías son una muy buena oportunidad para la reinvención. La primera cosa que yo les sugeriría es, consideren ir a un lugar diferente y consideren hacer algo nuevo. Este, bueno, tengo la impresión de que hemos ido en una dirección en la que nos pesa un montón como el prestigio. Pero en realidad yo creo que lo más importante es ir a un lugar donde haya un buen ambiente de trabajo. Yo les recomendaría, por ejemplo, que trabajen con los investigadores que están muy activos, que son un poco más jóvenes tal vez, que a lo mejor no tienen tantas responsabilidades. Yo estuve de postdoc en San Diego con Benjamin Greenstein y lo nombraron decano a la mitad del tiempo allá y casi no lo volví a ver, ¿no? O sea, la verdad es que eso, digo, es un tipo brillante y genial y muy agradable, pero pues de pronto estaba muy ocupado, ¿no? Entonces, pues sí es mejor estar con alguien que tenga tiempo para ustedes. Y en cuanto a la conveniencia o no, pues hay varias dimensiones, pero por ejemplo en la dimensión económica yo he visto algunos estudios que muestran cómo una maestría es muy buena idea porque ganas más lo suficientemente pronto para compensar los años que estás fuera del mercado laboral. Mientras que un doctorado sí es una decisión eh, más vocacional porque allí digamos, económicamente no conviene tanto. Entonces tiene que ser realmente si alguien quiere dedicarse a algo que requiere el doctorado, ¿no? Si quiere hacer investigación. De otra manera puede que no valga tanto la pena. Luego me preguntan mi percepción sobre el futuro del sistema de investigadores.
No tengo idea. Yo honestamente pensaba que se lo iba a comer la SEP, que se lo iba a comer PRODEP, porque, digamos, varias cosas que yo veía, pero al final, pues esta solución que encontraron de que el consejo se convirtiera en una secretaría de ciencia y tecnología, pues yo creo que significa que ya eso no va a pasar pues ese va a seguir ahí, tendrá sus altibajos. A mí me gustaría que desapareciera, a mí me gustaría que los salarios en las universidades y los centros de investigación fueran tan buenos que no se necesitara. O sea, al final históricamente es una cosa que surgió por eso, ¿no? Para evitar que la gente se fuera, porque no le alcanzaba con los salarios para vivir, decorosamente. Entonces, y yo creo que debería desaparecer, pues porque tiene este fenómeno de la doble o luego triple evaluación, si consideramos también el otro sistema, que es PRODEP. Entonces, pues sería mejor si, pero no sé, ¿no? Bueno, en otros países no existe algo similar, como que las universidades se autoevalúan. Bueno, sí hay proyectos, ¿no? Es a través de los proyectos a lo mejor que hay algo similar, pero es una cosa un poco chistosa del sistema mexicano, un poco única. Eh, pero ahí está, o sea, no, esas cosas tienen su inercia y siguen y siguen y siguen y siguen hasta que las reemplazas con otra cosa. O sea, si no es reemplazado con otra cosa, yo creo que va a seguir existiendo. Esa es mi percepción. Bueno, es que la clase pasada dijo que podían preguntarle cosas y yo les haría bien como responder a las chicas. Sí, sí, sí. Bueno, me llegaron varias preguntas, es cierto eso. Algunas creo que ya se han contestado, no sé, ¿no? O sea, podrían a lo mejor si están aquí quienes las hicieron. Alguien me preguntaba, por ejemplo, cómo entender los piones. ¿Qué cosas eran los piones? Y entonces, pues yo lo que diría es, pues como entiende uno, por ejemplo, el átomo de hidrógeno, ¿no? Nada más que en el caso de los piones, en vez de tener una cosa muy pesada y una cosa muy ligera, allí interactuando, pues tienes dos cosas que pesan algo similar, que son parecidas. Entonces, a lo mejor se parecen un poco como las estrellas binarias o sistemas así donde dos cosas parecidas están en interacción y forman un estado ligado. Entonces, ahora en este punto ya podría decir, ah, pues un pión es un estado ligado de un quark y un antiquark. ¿Qué tan difícil es dedicarse a la investigación en física fuera de México? Es muy difícil cuantificar esa dificultad. Eh, Después, si por ejemplo, yo me gradué en una generación de 10 personas. Y esas 10 personas están en México 5. Y las otras 5, a ver, déjame ver si uno, 2, 3, 4. No, 4 están fuera del país, 6 están en México. Las 4 personas que están fuera del país, eh, una es investigación, una está en la industria, dos están en la industria, una es investigación y la otra ya no hace ciencia. Y de los 5 que se quedaron en México, tienen plaza dos, tres, otro es investigador por México y la otra persona se dedica a la administración de la ciencia. Se dirige el posgrado en una universidad privada. Entonces, ahora, eso es un momento muy específico en el tiempo, ¿no? Yo me doctoré en 2014, o sea, tiene un poco más de 10 años. Ah, o sea, la gente siempre se ha quejado, toda la vida. Y sí hay retos como diferentes, pero también, pues como nuevas oportunidades, ¿no? O sea, también me ha pasado, hace poco hice un viaje y me encontré un físico que tenía mucho tiempo sin ver en el camión de Guadalajara a Ciudad de México, y entonces resulta que estaba trabajando para el Instituto de Geografía, Estadística e Informática del Estado de Jalisco, ¿no? Y estaban haciendo modelos geográficos y series de tiempo y un montón de cosas. Este muy, no le pregunté cuándo ganaba, pero nomás de verlo yo dije, no, bueno, bien. Eh, entonces, no sé, los mercados laborales sí se han vuelto más complicados, la gente cambia más veces de trabajo, pero eso no es una dificultad especial de la investigación o de la física, ¿no? Se tiene que ver con, en general, o sea, muchas cosas. Entonces, no sé si han visto ese meme que dicen, de todos modos no hay trabajo, tú estudia lo que te guste. Un poco, o sea, no es que no haya trabajo,
pero sí las dificultades son más o menos compartidas. Claro, les puedo mandar, ¿cómo se los hago llegar? Bibliografía de los temas que estamos viendo. Seguí bastante justo unas notas de Ben Greenstein, que dio en Taxi en una escuela que hacen en Boulder, Colorado. Y pues hice unas notitas, pero no las he acabado. Les puedo mandar las notas de Greenstein y recomendarles algunos libros. Se los hago llegar a Melina y que Melina se los mande por correo, ¿les parece? Bueno, muy bien. Pues muchas gracias. Si no hay más preguntas, yo me despido. Tengo que ir a recoger a mi gato del veterinario. Muchas gracias, hasta luego. Bueno, nos vemos. Que estén todos muy bien. Muy bien, nos vemos. Hasta Nos luego, vemos. gracias. Bye.